Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal de semana? ¿Todo bien? Bueno, quiero saludar a todos los intensivos que están conectados, que están tomando la clase en línea. Los saludamos a todos, igual a todos los que nos siguen desde casa, pues que no están aquí en medio de nosotros. Y hoy vamos a entrar a Romanos capítulo 10. Este es uno de los capítulos de Romanos también muy queridos por ciertas porciones que traen muy reveladoras en cuanto a la doctrina de la fe y nos habla mucho ahí. Pero ¿qué les parece si oramos y entramos aquí al tema pues de Romanos en el capítulo 10? Y bueno, antes de orar, aquí tengo este calendario que nos lo envía un amigo y él hace una recaudación a través de la venta de estos calendarios para su ministerio. Entonces tiene un costo de 120 pesos, habla de Turquía y trae una serie de códigos QRs que te dan como un tour virtual, por decirlo así, a través de Turquía. Y todo lo que se recauda aquí pues obviamente va para su ministerio en esas zonas del mundo. Entonces tenemos bien poquitos, realmente tenemos muy pocos. Yo nada más te animo a que te lleves uno de ellos. Muy bien, pues Romanos capítulo 10, vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y la oportunidad de juntos poder adorarte, poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas y corazones cada día, cada momento. Desafíanos por medio de tu palabra y sigue hablando a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 9 de Romanos hablábamos acerca de la soberanía de Dios, un tema bastante complicado, ¿verdad? Cuando hablamos de todo este tema de elección, de palabras complicadas en la Biblia como predestinación, todo este tipo de términos siempre resultan ser difíciles. Realmente yo no conozco a nadie que los entienda así a profundidad. Sin embargo, pues es parte del pasaje, lo vamos leyendo y Dios también nos va trayendo apertura cuando vamos estudiando estas porciones de las Escrituras. Y eso habla el capítulo 9. Habla de la soberanía de Dios, pero el capítulo 10, ahora el Señor a través del apóstol Pablo, ahora el tema va a ser la responsabilidad humana, ¿sí? La responsabilidad humana, porque si bien Dios sigue siendo soberano, no nos exime, no nos exenta a nosotros de la responsabilidad que tenemos delante de Él de caminar en obediencia, de rebotar en nuestro corazón el poder de su palabra y regresar delante de Dios con corazones en adoración y en obediencia. Es un misterio, es un misterio porque Dios no deja de ser soberano y nosotros no dejamos de ser, responsables delante de Él por nuestros actos. Es un misterio no entendible, pero Él es tan poderoso y tan grande que Él hace que nuestra responsabilidad conecte con su plan y con su propósito. Es lo que yo te puedo decir. Él no deja de ser soberano y tú no dejas de ser responsable. Entonces, cuando entramos al capítulo 10, también le habíamos dicho que el capítulo 10, 9, 10 y 11 es como un pequeño bosquejo donde el apóstol Pablo, antes de entrar a hablar ya de la parte práctica, dirigiéndose a la iglesia de los romanos o a los romanos a quienes está escribiendo, judíos y gentiles, dijimos que toma un tiempo como para quitar todas esas chismes y críticas que habían acerca de él, de que él estaba hablando en contra de la ley de Moisés. Pablo no hablaba en contra de la ley de Moisés, simplemente hablaba de la gracia y ubicaba la ley de Moisés donde estaba y aplicaba la ley de Moisés a quien lo debía aplicar. Por ejemplo, a los gentiles se aplicaba de una manera y a los judíos se aplicaba de otra manera, y él explica eso a lo largo de sus cartas, pero toma estos capítulos para hablar de su amor por Israel, ¿sí? De su amor por su nación, por su patria, por donde él es. Entonces el capítulo 9 dijimos que habla del rechazo, de la elección, de Israel en el pasado. El capítulo 10 habla del rechazo de Israel en el presente
Y el capítulo 11 vamos a hablar de la restauración de Israel en el futuro. Pero es Pablo ahora tomando este tiempo aquí. Y vamos a empezar aquí leyendo versículo 1 y vamos a ver, número 1, las razones por las cuales Israel fue rechazado. Las razones por las cuales fue rechazado. Y empezamos leyendo, dice: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y le pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Número 1, aquí es bien importante, ¿verdad? Estas son las razones de por qué el rechazo. Pero tenemos que entender que Pablo está orando por la salvación de Israel, porque Israel necesita ser salvo. Muchos de los israelitas en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, pensaban que por ser parientes de Abraham, descendientes de Abraham, por eso iban a ser salvos. Pero Pablo lo habla en un montón de versículos que no es así. Y este es un versículo también que lo habla y que lo ratifica al decir que está anhelando y está pidiendo en oración a Dios por la salvación de Israel. Si está pidiendo por la salvación de su pueblo, es porque no es salvo. Y porque su pueblo tiene que entrar bajo la misma regla a la que todos tenemos que entrar, de escuchar el evangelio, que lo va a hablar más adelante. Tienen que escuchar el evangelio. Pero también nos habla algo importante aquí. Si Pablo está orando por el pueblo de Israel, por sus familiares, seguramente tenía familiares que no habían conocido de Cristo, por gente así, nos habla que también nosotros podemos orar por salvación de aquellos que no conocen de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen de Cristo? A ver, levanta la mano, nada más para hacer, mira. Pues básicamente todos. Y necesitamos orar por su salvación. Dios es el que salva, pero si Pablo ora por ellos para que sean salvos, quiere decir que tú y yo también podemos orar. O sea, fíjate, porque hay gente que se desanima y dice: es que Dios es soberano, y como es soberano, entonces Él va a salvar a quien Él quiera. Pero entonces, por eso te digo que este capítulo 10 habla de esa responsabilidad humana, porque si Pablo pensara de esa manera, ¿para qué ora por la salvación de Israel? Sin embargo, como él sabe que hay una responsabilidad de parte de nosotros también de compartir el evangelio y también de hablar delante del Señor, tenemos voz y voto delante del Señor. Por eso también nosotros podemos orar por la salvación de aquellos que no le conocen, especialmente familiares y gente cercana a nosotros. A veces orar por la salvación del mundo entero suena una oración muy abstracta, un poco ambigua, pero tú puedes orar por gente cercana a ti que no se ha encontrado con Cristo, y no lo dejes hacer. Bueno, esa es la primera razón. Versículo 2 dice: me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Ahora, esto es bien interesante, porque algo pasó con Israel. Mira, desde que Israel regresó del cautiverio, después de estar allá atravesar, después de los tiempos de Jeremías, y salir cautivos por medio de Nabucodonosor a Babilonia, y luego llegaron los medopersas y luego llegaron los griegos, pasaron 400, 500 años. Dios sí hizo algo en Israel muy interesante. ¿Sabes qué hizo? Los curó de idolatría. Los curó de idolatría. Ya no vuelves a ver en el Nuevo Testamento todo el rollo de los Baales. Ya no vuelves a ver todo el rollo de la idolatría tan profunda que había en el corazón de Israel en el Antiguo Testamento. Ya no vuelves a ver hablar a los profetas. Te echabas debajo de cualquier árbol frondoso, compararles con una prostituta. Wow, son ejemplos bien fuertes del Antiguo Testamento, que habla que el Señor arrancó de ellos la idolatría. Sin embargo, se hicieron gente muy celosa. Y cuando habla de gente celosa, ¿a qué se refiere? Celosa de sus tradiciones, celosa de su cultura, celosa de sus escritos. Se hicieron celosos, y básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que su celo se convirtió en una idolatría. Ahora fíjate, este pasaje es bien interesante porque les dice al final: su celo no se basa en el conocimiento. ¿Sí? Celo sin conocimiento, sin conocer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? En el Antiguo Testamento dice: ¿qué quiere Dios de mí? ¿O qué quiere Dios de nosotros? Hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él. Si nosotros no entendemos lo que Él quiere de nosotros, nuestro celo se va a convertir en idolatría.
Para el Nuevo Testamento, el celo del creyente es la religiosidad. Y nos hacemos tan religiosos, tan esto no se puede, esto sí se puede, tú tienes salvación, tú no tienes salvación. Nos hacemos religiosos, pero ese celo y esa religiosidad convertida en eso se convierte en algo que puede pesar más en nuestro corazón que Dios mismo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Le está diciendo que el celo sin conocimiento, pues hay que tenerle mucho cuidado. En 1 Samuel 15:22, un pasaje que hemos leído, la segunda parte del versículo dice así: entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Porque es prestar atención y obedecer a lo que Él nos está hablando, como nosotros entablamos una relación con Dios honesta y verdadera, ¿sí? La obediencia, la permanencia en sus palabras, eso habla de alguien que realmente tiene una relación con Dios real. Y bueno, vamos a entrar al versículo 3, dice: pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Se hicieron religiosos. Si no nos estamos, tomando de la justicia de Dios en Cristo, que es lo que ha hablado todo el libro de Romanos, y estamos estableciendo nuestra propia justicia como para decir: esa es nuestra medida de bondad, nuestra medida de espiritualidad, entonces nos estamos haciendo religiosos y nos estamos confundiendo. Y aquí lo que está diciendo, una de las razones por el rechazo a Israel, es que ellos hicieron justamente eso: se hicieron orgullosos y autosuficientes en su espiritualidad. Qué terrible problema es cuando alguien se hace autosuficiente en su espiritualidad, ¿sí? Y siente que por lo que hace es que está en buenos términos delante de Dios, cuando debe ser un fruto, ¿verdad? Lo que hacemos delante de Dios, un fruto de entender lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es clave. Versículo 4, vamos a leer ahí la siguiente porción. Dice: porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley: quien practique estas cosas vivirá por ellas. Porque ellos no entendieron su propia ley. Sin embargo, Pablo les está recordando en estos versículos que quien quiera vivir por la ley tiene que cumplirla toda. Y eso es básicamente imposible. No se puede cumplir toda la ley. Nosotros como seres humanos no podemos cumplir toda la ley. Y lo que Pablo nos está diciendo es que precisamente por eso nos tenemos que tomar de Cristo, y por eso su gracia tiene que ser en nosotros, porque Cristo Jesús, lo que acabamos de leer, es el cumplimiento de la ley. Pero seguimos leyendo, dice: pero la justicia que se basa en la fe, y aquí entramos, dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Y de qué está hablando Pablo en esta porción? Pablo lo que está haciendo específicamente es que está poniendo un ejemplo de los sacrificios humanos, que a veces nosotros queremos hacer cosas para acercar a Dios a nosotros, ¿sí? O sea, si pudiéramos traducirlo o decirlo de otra manera, queremos hacer cosas para intentar acercar a Dios de nosotros, porque la gente piensa así. Coloquialmente, culturalmente, todo ser humano que cree en Dios piensa: Dios está lejano. ¿Qué tengo que hacer para acercarlo a mí? Pero Pablo ahorita nos va a dar un planteamiento totalmente diferente, que es la justicia basada por la fe. Y fíjate cómo lo dice ahora en los siguientes versículos. Dice, lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado o avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para
con todos los que le invocan, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y este es un pasaje central que nosotros lo hemos tomado fuertemente como creyentes para compartir con otros nuestra fe. Pero básicamente lo que Pablo está hablando aquí, lo que él está diciendo es que culturalmente la gente piensa eso: Dios está cercano, ¿qué tengo que hacer para ir para allá? ¿Sabes por qué muchos de los monasterios están establecidos en montañas? Por el pensamiento de que en la montaña estás más cerca de Dios. Por eso, porque el ser humano trae esto, ¿por qué se construyó la Torre de Babel? Desde allá viene, porque ellos decían: queremos ir a las alturas, queremos estar cerca de Dios, pero realmente era una forma soberbia de tratar de acercarse a Dios en su propia justicia. Y eso es lo que nosotros vamos viendo aquí. Pero Pablo cambia todo ese pensamiento en algo bien sencillo, ¿sí? Y no sé por qué, como que al ser humano nos gusta complicar las cosas, ¿verdad? Pero es bien sencillo. Dice Pablo: está cerca de ti la palabra de fe, la palabra de salvación. La salvación es bien sencilla. Está en tu boca y está en tu corazón. Es cuando tú crees, es cuando tú te entregas, es cuando tú profesas lo que hay en tu corazón. Ahora, si bien yo soy el pensar que esta palabra no debe ser tomada como una fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se nos ha dicho que alguien que hizo una oración es salvo. Y yo nada más quiero decirte algo: no es así. No es así. ¿Por qué? Porque de repente yo me he topado con mucha gente que dice: no, pues ya se fue fulanito con el Señor. Oye, y le pregunta el otro: ¿y era cristiano? Pues hizo la oración. Fíjate lo incongruente de lo que se está diciendo. Pues hizo la oración, como si el hecho de repetir algo automáticamente nos otorgue salvación. Pablo no está hablando de eso. Yo no estoy demeritando que sí hay una realidad en gente que se ha encontrado con Cristo por una oración. Sí, a lo mejor fue tu caso, y no estamos demeritando eso. Yo he escuchado también testimonios de misioneros que ha ido gente y de repente se topó con alguien y le compartió de Cristo, y más adelante esa persona da un testimonio: una vez pasó un misionero y me compartió, e hice la oración y mi vida cambió. Porque Dios es poderoso, Dios sí puede cambiar a través de una oración, pero no debemos tomarla como un amuleto para decir: hizo la oración, tiene salvación, porque sabemos que no es así. Pablo está haciendo una combinación aquí de palabras de lo que tú profesas y lo que tú crees, ¿sí? Yo no sé si les he platicado esta historia, pero hace muchos años me tocó ir. La primera vez que yo fui a Perú, fuimos a por aquí de uno de nuestros amigos peruanos, a una ciudad del norte, creo que se llama Trujillo, no me acuerdo cómo, pero estuvimos en casa de una pareja que tenía unos loros. Tú sabes que los loros son buenos para hablar. Y tenían esos loros ya muchos años con ellos. Y a los loros les había tocado cuando ellos se convirtieron a Cristo. O sea, no los loros, los dueños de la casa. Y bien mugrosos los loros, porque en la mañana, cuando tú pasabas por ahí, te aventaban unas majaderías y unos piropos, unas así espantosas, ¿verdad? Y el baño estaba lejos, entonces hasta uno se agüitaba de pasar por ahí, ¿verdad? Pero así floreados los loros. Y en las tardes cantaban alabanzas. De verdad, ibas, alabaré, alabaré. Estaban los loros cantando alabaré, alabaré. De eso no estoy inventando, yo lo viví, yo lo vi. A veces pensamos que así es la oración. Oh, es que hizo la oración. Yo me acuerdo hace muchos años, antes nosotros teníamos un ministerio donde movilizábamos jóvenes al evangelismo, a la carga misionera. Teníamos un ministerio así. Y éramos del pensar en esos tiempos de que me acuerdo que llevábamos a los chicos a evangelizar a la calle, y luego regresábamos y en el camión venían preguntando: ¿tú cuántos evangelizaste? No, pues 15 hicieron la oración. Y así como sí. ¿Y tú? Y el otro se agüita porque no, es que uno hizo la oración. Oye, no es así.
Yo me acuerdo también una vez entré en una discusión con unos norteamericanos que nos visitaban y yo les quería cobrar porque pues, les habíamos dado de comer y no me querían pagar. Bueno, es otra historia, ya no, es otra historia. Y me decían, es que te estamos dejando todas estas tarjetitas con decisiones de fe. ¿Te fijas? Venimos de una cultura neopentecostal cristiana donde hemos hecho de este pasaje un ancla para decir todo el que hace la oración ya es cristiano, y no es así. Tenemos que ser claros en esto, no es así. ¿Quién es cristiano? Aquel que da un fruto espiritual, aquel que ha nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento que se nota, es parte de su vida. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora también, y aclaro, no demerito que en una oración alguien pueda ser salvo, claro que sí, porque a final de cuentas todos y cada uno de los que estamos aquí en algún momento hicimos una oración y vimos cómo vino Dios a nuestra vida y nuestra vida fue transformada. En mi caso, yo hice la oración, no sé, unas 50 veces, porque el pastor de la iglesia donde yo iba, cada domingo al final decía, a ver, todo el que quiera aceptar a Cristo en su corazón, levante la mano. Y yo todos los domingos levantaba la mano y hacía la oración, nada más para asegurarme, porque andaba mal. No va a ser que en la semana me portara mal y hice la oración el domingo pasado. ¿Me estás entendiendo? Y no es así. Tenemos que tener eso claro, y eso es lo que Pablo nos está hablando. Pero bueno, vamos a avanzar. Número 2, el remedio para su rechazo, y aquí vamos a entrar al versículo 14 en adelante, es el mismo remedio de todos los demás. El remedio del rechazo de Israel es el mismo remedio para todos los demás creyentes: declarar a Cristo, vivir en Cristo. Fíjate cómo dice versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pues no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Si bien este pasaje Pablo lo está dirigiendo a los israelitas, ¿sí? Recuerda que Jesús mismo dice, yo vine primero para salvar a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Este pasaje también se refiere primeramente a ellos, pero es una base para todo la realidad misionera alrededor de nosotros. ¿Y cuál es el remedio? Declarar a Jesús. La declaración de Jesús, la confesión de Jesús, la profesión de Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Ese es el remedio que también los israelitas necesitan para ser salvos. O sea, Pablo le está diciendo, no porque ustedes digan que son hijos de Abraham, porque traigan ahí en su ADN sangre de alguno de los patriarcas, no por eso son salvos. Necesitan también escuchar el evangelio, creer el evangelio para poder ser salvos. Y hace esta referencia. Sin embargo, esta es una buena base para el enfoque misionero que hoy en día se predica. Y yo nada más quiero decirte 4 razones por qué la iglesia tiene que enviar misioneros. 4 razones por qué la iglesia tiene que enviar misioneros. Porque si tú ves aquí, es muy sencillo lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitan oír para poder creer. ¿Cómo? Fíjate, todo esto está hablando de la responsabilidad que tiene el ser humano de responder al evangelio, aunque tenemos un Dios soberano. Siguiente pregunta, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? 4 preguntas muy importantes que nos hablan del enfoque que hay en el evangelio. Pero yo quiero hablarte 4 razones por qué la iglesia tiene que enviar misioneros. Número uno, porque hay un mandato de los cielos para nuestras vidas. Hay un mandato de los cielos para nuestras vidas. Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Sí.
Ese es lo primero. Hay un mandato de los cielos para hacerlo. Por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio, y no nada más aquí, sino a los confines de la tierra. Muchas iglesias piensan, si hay tanta necesidad aquí, ¿para qué tenemos que ir a otras partes del mundo? Porque es una ordenanza que está en Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice: y me serán testigos en Jerusalén, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice, y saldrán desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, este es un llamado que ha recibido la iglesia para que nosotros, desde el lugar donde estamos, desde nuestro Jerusalén hasta los confines de la tierra, vayamos predicando el evangelio. Entonces hay un llamado de arriba sobre nosotros: vayan y prediquen el evangelio. Número 2, hay un clamor desde abajo. Desde abajo. Fíjate, hay un pasaje que Jesús lo menciona en Lucas 16:27. Es esta historia del rico y Lázaro. Y dice: aquel respondió: Padre, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Ese es el clamor desde las profundidades. Si la gente que está perdida en el infierno hoy en día pudiera regresar a los vivos, ¿sabes qué harían? Irían y les dirían: es cierto ese mensaje. O sea, no nada más hay un mensaje de arriba, hay un mensaje de abajo, hay un clamor de abajo que hace que la iglesia tenga que ser atenta y compartir el evangelio a otros. Tercero, hay un llamado de aquí mismo en la tierra. Hay gente en la tierra que está pidiendo a gritos que la iglesia vaya, que la iglesia sea testigo de la obra de Cristo en su propia vida. Fíjate cómo lo dice Hechos 16:9. Esta es la visión del varón macedonio. Y dice ahí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante les decía: pasen a Macedonia, pasen y ayúdenos. Pasen y ayúdenos. ¿Por qué? Porque también hay gente en este mundo que necesita escuchar. Estamos viendo que hay un clamor de los cielos, hay un clamor desde los abismos, hay un clamor en la tierra que también está diciendo: pasen, vengan y ayúdanos. Y yo nada más quiero decirte, la ayuda que estaba pidiendo no era una ayuda social. Hacemos ayuda social porque es parte de lo que Cristo nos dice. Por cierto, ahorita estamos en el cierre de lo de Amamos Saltillo, y es bien importante que todos apoyemos con algo. Tráete un vaso de leche, tráete una pasta, tráete una avenita, algo, tráete para apoyar. Tenemos que hacerlo, es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Sin embargo, la ayuda que está pidiendo este varón macedonio es que vinieran con el evangelio. El evangelio es lo que va a transformar las vidas. Ese es el llamado de la tierra. Y por último, el llamado interno. Hay un llamado de arriba, un llamado de abajo, un llamado de la tierra, pero también hay un llamado interno. Cuando tú y yo realmente nos conectamos con nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos la palabra, cuando nos hacemos atentos al Espíritu Santo, vamos a ir escuchando que hay un llamado interno sobre el cual no nos podemos deslindar y tenemos que ser responsables. Y ese llamado está en 2 Corintios 5:14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí? No nos estriñe. No te confundas con la palabra. Constriñir significa de estar contrito, de estar humillado, de estar quebrado. El amor de Cristo produce un quebrantamiento en nosotros al ver a otros que no le conocen y decimos: necesitamos llevarles el evangelio. Aquí lo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo está hablando aquí de esa necesidad como misionero que hay de compartir, y él está hablándolo sobre los israelitas y está diciendo: necesitan los israelitas también escuchar para creer, para declarar, para tener fe y para declarar que Jesús es el Cristo sobre sus vidas. Pero yo también quiero decirte algo: el llamado misionero se nota. Yo de repente me encuentro hoy en día con muchas personas, y me lo encuentro en viajes que hago, en lugares que me dicen que tienen llamados misioneros,
Pero le voy y le pregunto a sus pastores si realmente tiene un llamado misionero, y me dice, pues mira, no evangeliza, no da misioneros. Entonces yo pienso que es mejor decir que tenemos un llamado a ser viajeros. Y eso es un buen llamado también, ¿por qué no? O sea, no está mal decir quiero conocer las naciones, porque decir ser misionero comprende que esto, el llamado de los cielos, el llamado de los infiernos, el llamado de afuera y el llamado de adentro, se demuestra con una iglesia local. Es una gran responsabilidad. Pero lamentablemente hoy en día los llamados misioneros se han hecho tan románticos por las redes sociales que pensamos que es eso: fotos en aeropuertos, fotos comiendo comidas exóticas, paseándote en aviones, llegando a lugares, poniendo tu location de donde acabas de llegar. Y no estoy en contra de que lo hagas, pero decir que tenemos un llamado misionero se tiene que probar con vidas que realmente amparen eso. Es una gran responsabilidad decirlo. Por excelencia, Pablo es el misionero de misioneros. Es decir, tienes un llamado misionero, o tenemos un llamado misionero, o nosotros como Amistad de Saltillo tenemos un llamado misionero. Ay, Dios mío, pues tenemos que ver la vida de Pablo, ver las iglesias y movernos en esa dirección. ¿Ok? Yo he conocido misioneros que se ofenden cuando dicen en las iglesias que hicieron viajes misioneros. Dice, viajes misioneros, pues más bien son viajes exploratorios, bien ni conocen la cultura. Y bueno, ya saben, ¿no? Misioneros que están en otros lugares y que la han sufrido y que la han batallado, dicen ese tipo de cosas. Claro, a lo mejor son simplemente términos que a los cuales estamos acostumbrados a decir, a hablar. Pero sí hay una realidad dentro de lo que ellos están queriendo expresar, ¿verdad? Una cosa es una vida dedicada a compartir a otros, y otra muy distinta es hacer viajes y mandar fotos y pasártela chido. Bueno, tenemos una gran responsabilidad. Y número 3, el resultado del rechazo de Israel. Vimos número 1, dije yo, razones para su rechazo. Número 2, el remedio para su rechazo es el mismo, escuchar el evangelio. Y tercero, último, el resultado de su rechazo. Pasó algo, y esto lo vamos a ver más en el capítulo 11. Pero el hecho de que los israelitas rechazaron al Mesías, Dios hizo algo, como que sí brincó el evangelio a los gentiles. ¿No lo quieren ustedes? Entonces va a los gentiles. Y es lo que nos va a decir el siguiente pasaje. ¿Para qué? Para provocar a celos a los israelitas, a los judíos. Fíjate cómo lo dice, versículo 18. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, los que no me buscaban me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos son los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y, ¿qué dice? Contestatorio. A un pueblo rebelde y contestatorio. Y es entender dos cosas aquí para terminar. Vemos que Israel es culpable, por eso su rechazo. Lo segundo que vemos es que ese rechazo causó la adopción, la aceptación de los gentiles. Fue el resultado de su rechazo.
Pero este último versículo que acabamos de leer, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario, aquí nos está hablando que Dios sigue anhelando que su pueblo voltee a Él. Por eso Pablo empieza el capítulo 9 diciendo: si yo me pudiera entregar por mis hermanos, yo lo haría. En el capítulo 10 empieza diciendo: sigo orando por ellos para que la salvación les llegue. Porque Pablo, hay muchos ahorita hay una herejía en la iglesia, o así a nivel general, es que el pueblo de Israel fue ya rechazado completamente. Pero Pablo está diciendo otra cosa, que Dios sigue teniendo un anhelo por ellos. Siguen siendo su pueblo amado, su pueblo escogido. Y el reino, el cuerpo de Cristo está formado de judíos y de gentiles. Pero eso no, y eso lo hablaremos la semana pasada cuando hablemos del olivo y todo el argumento que Pablo hace para hacernos entender que ellos siguen siendo un pueblo que Dios escogió para que viniera el Mesías. Y Jesús va a regresar a la tierra como judío y va a llegar a Jerusalén, y en Jerusalén estará su reinado, ¿sí? Y seguirá con sus costumbres judías, y nosotros como gentiles nos vamos a integrar a su cuerpo. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar. Ponte de pie ahí donde estamos. Y yo quiero terminar orando. Bueno, yo no sé si tú tienes a alguien que no ha conocido a Cristo, o a lo mejor hay alguien aquí que tiene un llamado misionero, o estás definiendo en tu vida, no sabes si tienes un llamado misionero o tienes un llamado para predicar a otros. No, yo no lo sé, pero que oremos. Vamos a orar por la salvación de aquellos que sabes que tienen que encontrarse con Cristo. Vamos a decir: gracias que tú eres soberano, pero yo oro también por la salvación de aquellos que no te conocen. Ahí donde estás, vamos a orar un momento. Señor, oramos por aquellas personas, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, gente cercana a nosotros, a los cuales tenemos oportunidad de convivir, de hablar. Danos las oportunidades para hablar tu nombre en medio de ellos, para hablarles el evangelio, para compartirles de Cristo. Señor, no permitas que perdamos el asombro de quién tú eres y de lo que has hecho en nuestras vidas. No permitas, Señor, que nos distraigamos tanto en una vida de cuatro paredes que nos olvidemos de lo que está pasando en los confines de la tierra y aún aquí en nuestra ciudad, sino al contrario, que podamos ser una iglesia despierta, asombrada, enamorada de su Dios, de su Cristo, de tu palabra, para poder movernos, para llevarles a otros el mensaje que a nosotros nos transformó, la salvación que nos guardó de caer en manos de un Dios vivo, en irnos, Señor, a un destino de perdición eterna. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche por aquellos que no han comprendido el mensaje del evangelio. Yo oro también por aquellos que vienen los domingos y se sientan los domingos y escuchan las predicaciones, pero su corazón no se ha terminado de rendir delante de ti. Señor, que tú el día de hoy les lleves a arrancar la autosuficiencia, que tú permitas en sus vidas cosas, que ellos se postren delante de ti, se empobrezcan delante de ti, aunque lo tengan todo aquí. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que viene aquí y de los que van a otras iglesias te puedan realmente declarar, no como alguien que dice palabras y el viento se las lleva, sino como alguien que ha sido transformado en su corazón y lo que habla es por la convicción interna de un cambio y una transformación. Señor, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, por aquellos en otras naciones que están en la espera de hombres, de mujeres, de los mensajeros, de aquellos que cuando lleguen y les prediquen, ellos darán el testimonio. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Señor, que los mensajes nuestros lleguen hasta los confines de la tierra, que se los pasen unos a otros
y te puedan conocer y puedan ser transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.